El pasado 18 de febrero de 2024, un diario español, para quien le interese El Confidencial, publicaba una entrevista con Sergei Karaganov, que es el presidente honorario del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, que en el mes de junio de 2023 abogaba por el uso de armas nucleares contra los países europeos de la OTAN, y si no fuera por la personalidad de quien formulaba esta propuesta, pues podríamos pensar que estamos en presencia de una provocación o de una butad, ¿no? Una ocurrencia que no tiene visos de ocurrir en la realidad. Pero es que no es así, y no debe dejarse de considerar esta eventualidad más o menos remota y que un acontecimiento de este tipo tenga razón de ser. Insisto que Karaganov es un discípulo de Primakov, que fue el director del KGB en su día y que fue, ya lo cité, en la evolución del pensamiento geopolítico actual como uno de los más relevantes pensadores de estas últimas décadas, y así lo reflejaremos. Pero Karaganov no es, ni muchísimo menos, alguien sin importancia, ni alguien que podamos decir lo ha dicho, pues eso, el repartidor de la correspondencia del Kremlin. Para nada. Sergei Alexandrovich Karaganov nació el 12 de septiembre de 1952 en Moscú, por aquel entonces la Unión Soviética, y es un politólogo, director del Consejo de Política Exterior y de Defensa, que es la institución de asesoramiento en política de seguridad y defensa del presidente ruso, que fue fundada en su día por Vitaly Slikkov. También es decano de la prestigiosa Facultad de Economía Mundial y Asuntos Internacionales de la Escuela Superior de Economía de Moscú. Fue un estrecho colaborador de Yevgeny Primakov, como he dicho, y ha sido asesor presidencial tanto de Boris Yeltsin como de Vladimir Putin, y se le considera cercano a Putin y al ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov. Ha sido miembro, y este es un lado importante para que entiendan hasta qué punto conoce los entresijos de la política mundial, porque ha sido miembro de la Comisión Trilateral desde 1998 y formó parte de la Junta Asesora Internacional del Consejo de Relaciones Exteriores. También ha sido director adjunto del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, ahora Rusia, desde 1983, y es el único intelectual de la antigua Unión Soviética que aparece en la encuesta global de intelectuales de 2005 Top 100 Global Thinkers, organizada por la revista Prospect y la revista Foreign Policy en los Estados Unidos, en las que se solicita a los lectores que seleccionen a los 5 intelectuales vivos más importantes que participan en el debate público de una lista de 100 nombres. En 2005, cuando se le eligió, participaron más de 20.000 lectores en la votación. Para quien no lo sepa, la Comisión Trilateral fue fundada por David Rockefeller. Bien, la doctrina Karaganov y el euroasianismo como ideología tienen una importancia que no podemos perder de vista. Karaganov, junto a Alexander Dugin, es uno de los principales exponentes del euroasianismo, euroasiatismo o euroasismo, como quieran llamarlo, que es un movimiento político y cultural de Rusia, surgido principalmente en las comunidades de emigrantes, cuyos principales teóricos fueron Nikolai Danilevsky, Lev Gumilyov y Konstantin Leontiev, y que enlaza directamente con las escuelas paneslavistas del final del siglo XIX, principios del siglo XX, y que tuvieron su desarrollo durante el periodo de la Unión Soviética en el exterior. Si algo tiene hoy día importancia y peso en la Rusia actual, no son las ideas comunistas, sino que son las ideas paneslavistas y el movimiento euroasianismo, ¿no? El movimiento euroasiático. Cuidado, porque algunas personas en el canal, de esos que gritan con la rabia que me da y lo mucho que me molesta, viva esto, viva lo otro, muera esto o muera lo otro, yo siempre digo que los comentarios en el canal, dado que este no es un canal de propaganda,
sino que es un canal de reflexión y de análisis. Los comentarios tienen que aportar algo y tienen que ser reflexivos. Esto no es para hooligans ni cosa por el estilo. Pues tienen que entender que cuando, por ejemplo, alguien dice que es que el ejército ruso va con la bandera del roja y la hoz y el martillo, son comunistas, qué asco, son comunistas, qué bueno. Bien, no son comunistas, es sencillamente el símbolo de la lucha por la supervivencia de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial que se hizo bajo la Unión Soviética. Pero no significa en ningún caso la reivindicación de un régimen marxista-leninista ni de la ideología marxista. Todo lo contrario. Si algo prima en la Rusia moderna, hoy día, es la visión cristiano-ortodoxa de la existencia, y podemos entender a Rusia como una potencia que está en las antípodas de cualquier movimiento al modo antiguo de comunista o de la izquierda. Uno de los principales defectos que tienen el 90% de las personas que ven clave geopolítica es que son de izquierdas o son de derechas. Y son dos categorías de cosas que, aparte de ser una hemiplegia moral, como decía Ortega y Gasset en su prólogo a la edición francesa de La rebelión de las masas, es que son anacrónicas y no sirven para nada. Hoy día, esas clasificaciones, esas ubicaciones de tipo ideológico, esas etiquetas, es como si alguien dijera que es güelfo o gibelino. Pues es que eso fue hace unos cientos de años, pero no ahora. Es decir, es una cuestión pretérita. Y ahora voy a tratar de explicarles un poquito más en qué consiste la base ideológica de Karaganov y también, de paso, de Dugin, porque es lo mismo. Y ahí es donde voy a entrar en alguna cuestión de orden teológico y de orden filosófico y de orden espiritual de un modo muy breve, pero que es imprescindible hacerlo para que entiendan que estamos hablando de una cuestión que es el orden del mundo, pero no solo es un orden material, político o en las relaciones internacionales, sino que de lo que estamos hablando en el fondo es de una lucha, de un combate espiritual que subyace en todos los enfrentamientos que tenemos en el presente. Básicamente, la guerra de Ucrania es una lucha espiritual y es una lucha existencial por la primacía espiritual, y ahora entenderán por qué. Bien, este movimiento describe a Rusia como una civilización independiente en lucha contra la hegemonía del Occidente corrupto para establecer un orden mundial multipolar. Hasta ahí todo el mundo lo ha entendido sin problemas. Para el eurasianismo, la modernidad liberal, sobre todo anglosajona, se fue imponiendo progresivamente, derrotando enemigos reaccionarios, entre comillas, en el siglo XIX, luego fascistas y comunistas en el siglo XX, y hoy ante una extrema derecha populista, también entrecomillado. Estos son los herederos posmodernos del filósofo Josep de Maistre y Bonal, y también de Bonal, y esta corriente ve en el fascismo una herejía dentro de la modernidad. Es moderno, y aunque tiene elementos que rescatan, lo hace de cuestiones de la tradición premoderna, lo hace con errores. Y aquí entramos en un concepto fundamental que tienen que entender y que es poco conocido: el catejón. El catejón, que es un concepto griego, está incluido en la Biblia, es un concepto bíblico que se convirtió más tarde en una noción de filosofía política. El término se encuentra en el capítulo 2 de los Tesalonicenses, versículos 6 a 7 de San Pablo, y es en un contexto escatológico, es decir, religioso. El pasaje se ha interpretado en el sentido, y esto no lo tienen que entender desde la perspectiva dogmático-religiosa confesional, sino desde la perspectiva de categoría de cosas y de arquetipos que ordenan el mundo. Y fíjense lo que les estoy diciendo, y ahí es donde muchos van a tener la dificultad para entenderlo. Y este pasaje se ha interpretado en el sentido de que el cristiano no debe comportarse como si el día del Señor fuera a suceder mañana, ya que el hijo de perdición, el anticristo descrito en Juan 1 y 2, debe ser revelado antes. El autor del texto de la carta de los tesalonicenses, que obviamente no fue San Pablo, ni luego porque fueron varios,
Añade posteriormente que la revelación del anticristo está sujeta a la supresión de algo o alguien que lo retiene y evita que se manifieste por completo. Esta idea de orden del mundo y caos del mundo contenido la recoge Carl Schmitt en el Nomos de la Tierra, y el pensador político alemán sugiere la importancia histórica en el cristianismo tradicional medieval de la idea de restricción catejóntica, que permite un cristianismo centrado en Roma y que significaba el poder histórico para restringir la aparición del anticristo, es decir, del caos, y el final de este eón. Para que nos entendamos, en el gnosticismo, cada una de las inteligencias eternas o entidades divinas de un u otro sexo, emanadas de la divinidad suprema, recibían esta calificación de eón. El catejón representa, según Carl Schmitt, la intelectualización del antiguo Christianum Imperium, es decir, ese concepto medieval de cristiandad que significaba un orden perfecto del mundo desde la perspectiva espiritual ordenado jerárquicamente, con todos sus poderes policiales y militares para hacer cumplir la ética ortodoxa. En Multitude Between Innovation and Negation, el filósofo y semiólogo italiano Paolo Virno considera que el catejón, gracias a su universalidad hegemónica, es el único que puede impedir el caos del bellum omnium contra omnes, la conflictividad permanente entre una miríada de estados pequeños y medianos. Para la escuela eruasianista, perciben a Rusia como el catejón, aquel que sujeta al desorden, aquel que sujeta al caos y la destrucción. Y se identifica este caos y esta destrucción con el totalitarismo liberal. Totalitarismo liberal que muchos que se dicen de izquierdas y muchos que no lo saben entender se sienten adversos a él, aunque luego promuevan la ideología de género, se asimilen al mundo woke o incluso se sientan de izquierdas, que son formas del caos. Evidentemente, esto no lo entienden en un porcentaje muy alto las personas que me están viendo. Es un tema que tienen que trabajar porque si lo consiguen entender, entenderán cuál es la esencia última de la lucha de nuestro tiempo. Entenderán qué es lo que se está dilucidando en los campos de batalla de Ucrania. Es algo mucho más profundo que unos metros más o unos metros menos de suelo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una imagen que representa, de alguna manera, el concepto de catejón, tal y como se lo acabo de exponer. Es una imagen muy relevante para que entiendan la síntesis de valores y de historia que se enfrentan. Por eso, cuando Vladimir Putin, en la entrevista con Carlson el otro día, hacía una exposición histórica en esa visión poliédrica, holística, global del mundo, desde la perspectiva de ese euroasianista, sencillamente los medios de comunicación de Occidente no entendían nada y no saben darle una explicación. Entonces hacen una lectura superficial y una lectura insuficiente porque no son capaces de penetrar. Por ejemplo, Alexander Dugin dicen el filósofo de extrema derecha, el fascista, el Rasputín de Putin. No han entendido nada. Por eso yo insisto en que este concepto, que además no es muy conocido, lo interioricen y lo aprendan y sobre todo que entiendan en qué consiste, porque tiene mucha importancia desde el punto de vista que vamos a ver ahora de la metapolítica. Sobre todo para las personas que siguen este directo desde el otro lado del Atlántico, desde América, porque muchas veces no saben en qué lado están, su instinto les lleva a un lado y sin embargo están apoyando justo al contrario sin ser conscientes de ello.
Bien, el término griego de katechón debe castellanizarse y pronunciarlo tal y como yo lo estoy haciendo, y significa literalmente retener, agarrar o impedir. Como he dicho, es San Pablo en estos versículos del capítulo 2 de los Tesalonicenses quien lo emplea por primera vez como idea de obstáculo, de impedimento a la venida del anticristo, del mal, del desorden. 20 siglos después fue Carl Schmitt, que era el gran filósofo del derecho alemán, y también Carl Schmitt es quien en varios trabajos suyos recupera la idea de katechón, otorgándole una significación escatológica, pero también politológica. Es decir, deja de ser una categoría religiosa, dogmática, para pasar a ser una categoría de política y, de lo que es más importante, de metapolítica. La metapolítica es una ciencia interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio de las grandes categorías que condicionan la acción política, que supone una crítica a la cultura dominante que después se proyecta a la realidad de la vida. El sentido metapolítico de la idea de katechón se encuentra, y esto es muy importante sobre todo para los americanos, y cuando hablo de los americanos no me refiero a la anglosfera ni a Estados Unidos, sino al sur del río Bravo hasta la Tierra de Fuego. La idea de katechón se encuentra en la idea de un gran espacio, pero no en cualquier gran espacio, sino solo en aquel que se construye sobre un arcano, es decir, sobre un misterio. Esto es, para la realización de una gran política, formando parte de un espacio cultural mayor. Por eso los que se niegan a la propia cultura, los que reniegan, bien sea porque la quieren distorsionar, ejemplo, no son de Hispanoamérica, no son de Iberoamérica, son de Latinoamérica, o bien son indigenistas porque quieren retroceder al estado previo, es una negación de su cultura actual, pues no se dan cuenta que están negándose a una vida de un espacio cultural en un gran espacio como sería una América unida, que verdaderamente hoy, cuando un señor comentaba, es que no tenemos importancia. No, sí tienen importancia. Lo que no saben es mostrarla o adquirir ese peso. Imagínense una Iberoamérica unida frente a la anglosfera. Estados Unidos no podría decir que tiene un patio trasero nunca. Es decir, el sentido metapolítico de katechón está dado en la lucha por la pertenencia a un espacio territorial determinado y la conservación del mismo, expresado en la defensa de lo que Virgilio llamó genius loci, esto es, suelo, clima y paisaje. Hoy el misterio de iniquidad, que es como se puede atribuir la condición a ese elemento de caos que retiene el katechón, es el totalitarismo liberal, la idolatría hacia el monoteísmo del libre mercado que genera el individualismo y el nihilismo social, y aquello que lo detiene, quid detinet, to katechón, es decir, la resistencia cultural, ética y espiritual que en el interior del sistema de globalización neoliberal llevan a cabo las personas, los grupos y los pueblos que quieren seguir manteniendo su identidad, su razón de ser misma, su ipse. Y lo difícil aquí es saber quién lo obstaculiza. Y quien lo obstaculiza desde la perspectiva euroasianista es Rusia. Por eso la base de todo lo que está haciendo Rusia en este momento tiene una base que trasciende completamente los términos de la política para ir hasta la metapolítica y avanzar hasta la espiritualidad y el conflicto espiritual por el orden del mundo. Por eso, Carl Schmitt hablaba de ello en el nomos de la Tierra, es decir, la norma que rige el mundo, la norma alrededor de la cual se asienta un orden establecido. Aquí, y esto se lo dedico a mis amigos americanos, solo podemos apelar al poeta Rubén Darío, que decía: se necesitaría Roosevelt, ser Dios mismo, el rifiero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras, y pues contáis con todo, falta una cosa: Dios. Es decir, al totalitarismo liberal anglosajón lo que carece es
de fundamento espiritual, que es justo lo que tenemos todos los que nos oponemos al mismo, a la dictadura del mercado, al individualismo, al consumismo, al materialismo más grosero que representan la anglosfera, la OTAN y el mundo democrático liberal.